Gracias a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Reciban un saludo desde aquí de La Brillante en el 107.7 de frecuencia modulada. Estamos aquí con su programa El Poder de la Palabra, con un mensaje de fe, esperanza y amor para todas las familias. Gracias a Dios. Hermanos, estamos los lunes, los miércoles y los viernes a las 12 del mediodía. Nos gozamos aquí, hermanos, trayendo la poderosa palabra del Señor. Me acompaña mi esposa, está en la parte de abajo de aquí de La Brillante, en las oficinas. Y también mi hijo Samuel y los 3 nietos que vienen conmigo. Tengo 8 nietos, hermano Frank, pero hoy hemos traído 3 nietos nada más. Tenemos una multitud de nietos. Saludos a todos los hermanos que están ahí en sintonía de Radio La Brillante. Estamos enlazados en este momento para radio allá en Huichapan y en el estado de Querétaro, parte del estado de Querétaro. Estamos enlazados en este momento y allá nos escuchan también. Así que reciban un fuerte abrazo, un saludo de este ministerio, El Poder de la Palabra. Nos gozamos, hermanos, porque hemos estado, hermanos, en este tiempo aquí para transmitir y para llevar la poderosa palabra del Señor. Hoy es un día muy especial para mi familia, para mí, porque estamos cumpliendo 32 años de ministrar la palabra de Dios. Fue un 28 de julio, pero del año de 1989, cuando dimos inicio, amados hermanos, a la predicación de la palabra del Señor. Hace 32 años, hermanos, decidimos con mi esposa y con este servidor iniciar el ministerio El Poder de la Palabra. Recuerdo que, hermanos, en aquel tiempo estábamos pasando situaciones muy difíciles. Siempre Dios provoca momentos en los que tú te encuentres necesitado, solo, hermano, y ahí es donde tú haces la decisión de seguir a Cristo, de decirle: Señor, quiero hacer un pacto contigo para seguirte, para servirte, para predicar tu palabra, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. Y han pasado 32 años, ¿verdad? Qué fácil y qué tan rápido, amados hermanos, se pasa el tiempo. Pero hemos tenido tiempos de bendición, de alegría. También ha habido tiempos de prueba, de lucha, de adversidad. Pero hoy es un día importante porque veníamos recordando con mi esposa acerca de estos 32 años, ¿verdad? Por supuesto que eran otros tiempos, otra época, ¿verdad? De nuestra juventud, de fuerza, de energía, de ir de un lado hacia otro, recorriendo, amados hermanos, recorriendo gran parte de la República Mexicana. Era profesor de educación primaria. Me gradué aquí en la escuela normal rural del Meche Hidalgo, ahí a un costado de la ciudad de Tepatepec, y entre Tepatepec y San Juan Tepa, ahí está la escuela normal Luis Villarreal del Meche Hidalgo. Ahí nos preparamos, hermanos, en nuestra juventud para ser profesores de educación primaria. Uno siempre tiene metas, tiene unos proyectos, anhelos, sueños. Uno quiere proyectarse para avanzar, aunque era una profesión muy humilde, pero de gran satisfacción, enseñando en las escuelas primarias a los niños, enseñarlos a leer, a escribir, a hacer ejercicios para una buena escritura, enseñar las vocales, enseñar el abecedario y enseñar todo lo que conlleva pues los primeros años de primaria, ¿verdad? Así que el Señor, de ahí, hermanos, de ahí el Señor nos llamó para renunciar a todo ello. Pues en aquel tiempo mi esposa estaba muy enferma, problemas del corazón. Los doctores, los especialistas, hermanos, revisaban a mi esposa en el aspecto del problema de la presión alta y problemas del corazón, todo ello. Y desde entonces, amados hermanos, cuando los doctores nos daban malos reportes, malas noticias, ¿verdad?
pues era una situación de problema, de mucho problema, ¿verdad? Mis hijas estaban enfermas en aquel tiempo, siendo unas niñas, pues ahora ya son, mis 3 hijas ya están casadas, Samuel es un jovencito todavía, hermanos, pero era una situación difícil, ¿verdad? Azarel era asmática también, Lucero y Itzel pasaron también momentos muy difíciles en su vida, en cuestiones físicas, en cuestiones de salud, ¿verdad? Después Samuel también pasó situaciones de enfermedad, problemas de asma también, y era una situación, hermanos, que estábamos de fuego sobre fuego y prueba sobre prueba, ¿verdad? Aflicción tras aflicción, crisis tras crisis, ¿verdad? Era como pasar en un horno de fuego, pasar y cruzar un desierto y ser moldeados como barro en las manos del alfarero, ser refinados como la plata. Así que 32 años han pasado. Hoy, 28 de julio del 2021, estamos cumpliendo 32 años de ministerio de tiempo completo en la obra del Señor, ¿verdad? Así que ese era el escenario. Mi esposa enferma, mis hijos enfermos, acudimos a hospitales, acudíamos a Querétaro, en aquel tiempo al ISSSTE, ¿verdad? Ya que siendo profesor, pues el ISSSTE nos correspondía para ser atendidos. Estuvimos en el ISSSTE de Pachuca, de Querétaro, acudimos a otros hospitales, vimos a especialistas, a médicos en la ciudad, estuvimos en San Juan del Río, atendiendo a mi esposa, a mis hijos, en Ixmiquilpan, en Actopan, en Pachuca, en Huichapan, en Ciudad Sagún. Bueno, conocimos a muchos doctores, conocimos, hermanos, y visitamos muchos hospitales. Teníamos debajo de la cama una caja, hermanos, repleta de medicinas, cajas de medicinas, en una caja, un montón de recetas médicas también. Era algo desesperante, era algo que se enfermaba mi esposa, luego se enfermaba una hija mía, y así era una situación difícil, ¿verdad? Una crisis económica, crisis de salud, en todos los aspectos era algo terrible. Esa fue la situación que nosotros vivíamos. Así que yo estaba de pronto trabajando en la escuela y me avisaban y me decían: tu esposa está enferma, tu esposa está con problemas de su corazón, dolores en el pecho, exactamente del lado del corazón, ¿verdad? Así que fueron muchas veces en las que acudimos, hermanos, en un carro viejo, por cierto, Leti me está escuchando ahí abajo, en un carro que le decíamos el Palomo, un carro muy usado, un carro viejo, un carro que era ya muy pasado de época, porque en realidad no nos ayudó mucho, pero en lo poco que nos ayudaba, corríamos a los hospitales, a urgencias, para llevar a mi esposa, ¿verdad? Para llevar a mi esposa. Estamos a 32 años, ¿verdad? Verás la cuenta, Sammy, de 1989 al año 2021, ¿verdad? Así que, amados hermanos, el doctor en cierta ocasión me dijo: tu esposa tiene un problema del músculo. Bueno, ellos no querían, muchas veces hay doctores que sí te sueltan los diagnósticos sin miramiento, sin compasión, ¿verdad? Pero el doctor que vi, el cardiólogo, me dijo: tu esposa tuvo un problema del músculo. Y yo me quedaba con esa duda. ¿Qué es lo que usted me da a entender, doctor? Dice: el músculo. Y me repetía: el corazón, pues, me dijo, ¿verdad? Y eso era, hermanos, una situación que mi esposa solamente cuando tenía esos problemas del corazón, veía que se llevaba las manos a su pecho, y ahí como que se aprisionaba ella con sus manos, tratando de soportar el dolor y la aflicción y ese dolor agudo que tenía en su corazón, ¿verdad? Y era muy difícil la situación, ¿verdad? Salía de la escuela porque me llamaban de urgencia: tu esposa está grave, tu esposa está enferma, necesitas atenderla. Y fueron muchas ocasiones en que solicitaba permiso en la dirección, le decía: maestra, necesito atender
a mi esposa y tomaba el carro viejo y acudíamos a urgencias a los hospitales. Y era una situación desesperante. Como dice la Escritura en el Salmo 107, empero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová, dice la palabra. Esa era nuestra situación, ¿verdad? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, ¿verdad? En el verso 4 del Salmo 107, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Esa era nuestra situación, ¿verdad? Hace unos días recordaba con mi esposa cuando hablábamos sobre las necesidades de la familia, de las familias, ¿verdad? Cuando hay familias que no tienen ni para comer, como hace un rato que estaba el pastor Fran aquí predicando, escuchaba de una necesidad de una mujer que se dializa y que no tiene comida para los hijos, ¿verdad? Yo me recordaba de eso, hermanos, ¿verdad? Que por andar gastando el dinero en los hospitales, con los doctores, con especialistas, gastar el dinero en medicamentos, ¿verdad? Viene la necesidad a tu vida. Por eso aquí dice el Salmo 107:4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Esa era nuestra situación. Por gastar para medicinas, hospitales, doctores, especialistas, rayos X, toda esa cuestión de estudios médicos y de medicinas, ¿verdad? Y en vez de que nos fuera bien, a cada día nos iba mal. Era una situación desesperante, ¿verdad? Recuerdo que nos dedicamos a vender productos. Fui vendedor de muchas cosas. Vendíamos paletas, vendíamos congeladas, vendía frutsis, vendía boy, vendía chicharroncitos preparados, vendía zapatos, vendía toda clase de productos, ¿verdad? Intentando salir adelante para tener lo necesario para medicinas, para doctores, para comer, ¿verdad? Cuando mis hijas me pedían, estaban pequeñas, me decían, papá, quiero una paleta de hielo, y no tener dinero en los bolsillos para darle a tus hijos aquellas cosas muy insignificantes para uno, pero muy grandes para los niños, ¿verdad? Una paleta, alguna golosina, algo que atenuara, hermanos, esos deseos de tener una golosina. Era terrible, terrible. Por eso dice, anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Vivimos en nuestra ciudad, luego vivimos cerca de acá de Actopan, ¿verdad? Estuvimos un tiempo también por algunos días en Reynosa, Tamaulipas, y así en diferentes lugares. Por eso me recuerdo de ese texto que dice, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, así era nuestra situación. Su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Verdad, hijo? ¿Quieres dar un saludo? Aquí tengo a mi nieto Iker, ¿verdad? ¿Quieres dar un saludo, hijo? Ven para acá, ¿verdad? No se vaya a comer eso. Este nieto tiene muchos deseos. Dice, abuelito, cuando vayas a la radio, llévame para que esté ahí. Así que aquí está mi nieto Iker, ¿verdad? Va a dar un saludo. A ver, di, saludo. Hola. Dios bendiga a todos los hermanos que están aquí en Radio La Brillante. ¿Cómo te llamas? Iker Caleb. Dios bendiga a Iker que dice, abuelito, cuando vayas a la radio, llévame para estar ahí. Yo creo que es curioso, ¿no? Quiere ver cómo es un programa de radio. Así que Dios les bendiga. Dales un saludo a todos. Ahí está tu tía Itzel, mira, ¿la ves? Ahí está. Itzel, dile, Dios te bendiga, tía. Dios te bendiga, tía.
Eso es. Me acompaña Sammy también, que está aquí apoyándome en la cuestión de del video. Gracias a Dios, hermanos. Así que Dios nos concede 32 años de servir al Señor de tiempo completo, ¿verdad? Mi esposa enferma, mis hijos enfermos, conocimos doctores, especialistas en hospitales, los doctores de la ciudad, todos los conocimos en aquel tiempo, en aquella época, ¿verdad? Dios me llamaba al ministerio. Yo no quería servir a Dios, honestamente, porque había visto a mi abuelo, un gran siervo de Dios, sirviendo al Señor por muchos años. Mi abuelo fue un pastor, un gran siervo de Dios, un pastor que levantó muchas obras en el estado de Hidalgo. Luego mi padre, el pastor Leopoldo Reséndiz Martínez, también había desde los 10 años servido al Señor al lado de mi abuelo. Entonces yo miraba la situación del ministerio. Hermano, todos los que han servido al Señor y todos los que están sirviendo al Señor sabrán de lo que estoy hablando, que servir a Dios es una bendición, es un privilegio, pero hay que pagar un precio, y un precio muy alto, ¿verdad? Porque los que sirven a Dios, hermanos, deben de tener la fuerza, la fortaleza para enfrentar situaciones difíciles en todas las áreas. Entonces yo desde niño había visto el trabajo de mi abuelo. Desde niño había visto el trabajo de mi padre. Y por eso cuando alguien decía que Dios tenía algo para mí, para servir a Dios, decía, nunca voy a servir a Dios. Servir a Dios no está en mis planes. Ser un predicador no está en mi mente. Yo no quiero pasar situaciones. Yo no quiero pasar todo ese proceso que pasan los siervos, los pastores, los que son llamados. Así que yo le rehuí al ministerio. Yo no quería servir a Dios. Pero la Biblia dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así que me presento en ese escenario, en ese tiempo, me recuerdo. Mi esposa enferma, mis hijas enfermas, sin dinero, sin hallar ciudad en donde vivir, como dice la palabra, hambrientos y sedientos, necesitados. No había dinero que rindiera para hospitales, medicamentos, porque aunque fuimos a los hospitales del gobierno, a veces teníamos que acudir a los hospitales o a los doctores particulares. Era tanta la enfermedad, la necesidad, era tanta situación difícil. Por eso este salmo para mí es muy importante. El Salmo 107 dice, hambrientos y sedientos, ¿verdad? Hermanos, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Llegó el tiempo cuando me encuentro, hermanos, porque fueron muchos episodios que pasamos para decidir servir a Dios, ¿verdad? Me recuerdo que una vez vino el predicador, el hermano Benjamín Lomelí, a la iglesia donde pastoreaba mi padre, y él trajo su testimonio porque él fue un hombre ateo, un hombre comunista, no creía en Dios, pero ahí en la Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México, fue un catedrático de esa universidad, y él vino a dar su testimonio, y él decía, yo no creía en Dios, ¿verdad? Pero cuando yo vi un milagro que Dios hizo en una mujer sanada con un problema de gangrena en una pierna, yo vi, dice literalmente, como cuando alguien oró por esta mujer, fue sanada por el poder de Dios en una forma milagrosa. Yo escuché ese testimonio del hermano Benjamín. Fue un episodio en que tocó mi vida, pues yo estudié en una escuela donde nos enseñaban la doctrina marxista-leninista. Nos enseñaban que la religión es el opio de los pueblos y todas esas enseñanzas que iban en contra de la palabra de Dios. Y aunque nosotros no somos religiosos ni seguimos una religión, pues nosotros conocemos a Cristo, ¿verdad? Conocemos al Señor como es en una relación personal con Jesucristo, no es religión, ¿verdad? Así que nos metían ideas. Cuando uno es joven, cree uno todo, ¿verdad? Cuando uno es joven, hermano, se le hace chiquito el mundo, quiere uno abarcar tantas cosas en tan corto tiempo. Yo escuché el testimonio del hermano Benjamín Lomelí. Fue un momento de un episodio donde Dios ya me estaba llamando.
¿verdad? Así que pasé al altar, derramando mis lágrimas, fui lleno del Espíritu Santo, empecé a llorar, empecé a sentir la presencia de Dios en ese día. Después me encontraba, amados hermanos, allá en cerca de Tlaxcala, en un lugar donde llegó un predicador, el hermano José Luis, que venía de Indiana, Estados Unidos. Yo nunca lo había visto, ni él me conocía, pero yo había llegado a ese culto, en esa campaña donde él predicó. Y recuerdo que nuestro carro que íbamos con mi esposa y nuestros hijos estaba averiado. Completamente el motor estaba desvielado. Y tuvimos que quedarnos unos días por ahí en esa área, ¿verdad? Así que, hermanos, llegó el predicador y dijo: voy a predicar. Y después del mensaje, aquí hay alguien a quien Dios está llamando. Y traigo un mensaje para este varón. Yo dije: pues ¿quién será? Yo soy una persona que soy insignificante. Yo no sé quién ha venido aquí, a quien Dios le va a dar un mensaje. Pero cuando él predicó e hizo el llamado, y yo pasé al altar como en forma individual, sin saber que Dios tenía una palabra para mí, el predicador de Indiana, que yo no conocía, ni él me conocía, vino y puso sus manos sobre mí y dijo: te he estado llamando al ministerio, te he estado llamando para que me sirvas y tú no has querido. No temas, yo te voy a sustentar. Hermanos, allí en ese momento igual fue otro episodio de ese llamado. Lloré, ahí derramé mi alma al Señor. Mi esposa, mis niñas eran pequeñitas, hermanos, y el carro desvielado ahí en un taller. Algo terrible, ¿verdad? Recibimos esa palabra, lloramos delante del Señor, ¿verdad? En otro episodio, fue en el lapso del 28 de julio de 1989 al 6 de agosto de 1989. En ese lapso ocurrieron muchas cosas, ¿verdad? Estoy ahí en Ciudad Sagún, en la clínica del doctor Ávila, y ahí está mi esposa, hermanos, en esa clínica siendo atendida. Y mi hija menor en aquel tiempo, Azarel Viridiana, estaba en una incubadora tratando de sobrevivir por su vida. Y ahí mi esposa enferma también. Salí de la clínica, me paré ahí afuera en la calle, me recargué en un poste, hermanos. Habían sucedido muchas cosas. Como dice esta escritura, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Sabe qué, hermanos? Ahí me salí de esa clínica, mi esposa estando ahí adentro de la clínica siendo atendida, mi hija Sarel en una incubadora. El niño está muy atento porque es el hijo de Azarel. Hijo, tú todavía no estabas ahí, hermanos. Y ahí me recargué en un poste, aunque pasaban todos los automovilistas en sus vehículos. Ahí derramé lágrimas, me recargué en un poste y hablé con Dios y le dije: Señor, ya no puedo más, la situación es difícil. Enfermos en mi casa, crisis económica, situaciones, problemas, angustia, hambre, necesidad. Por eso este texto dice: anduvieron perdidos en el desierto, sin hallar ciudad en donde vivir. Ahí clamé al Señor, allí lloré frente a muchos que pasaban en sus vehículos. Y yo creo que dirían: este hombre, ¿por qué está llorando aquí en este poste? Nadie sabe, hermanos, lo que pesa el morral, dicen por ahí, solo el que lo trae cargando. Nadie conoce los problemas que ahorita tú estás pasando, solamente Dios, y tú los conoces, ¿verdad? Nadie sabe lo que muchas veces las personas cargan en su mente y en su corazón, la carga tan pesada, el problema, la enfermedad, la angustia, la necesidad, las situaciones, amados hermanos, que se viven personalmente, individualmente, cada uno. Unos tienen problemas de salud, otros problemas económicos, otros problemas en el matrimonio, otros problemas con los hijos, otros problemas con los vecinos, otros no tienen trabajo, otros no tienen que comer. Cada uno tiene sus problemas.
y yo conocía. Dios conocía mis problemas y yo sentía qué problemas traía cargando en mi vida. Por eso lloré. Dicen por ahí que los hombres no lloran. Dicen por ahí. Pero hermano, cuando Dios quebranta tu corazón, cuando el Espíritu te toca, cuando el Señor te está llamando, cuando el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, hermano, es cuando tú te quiebras. Es el momento de quiebre, es el momento de decir ya no puedo más, es el momento de decir me rindo, no puedo más, solamente el Señor me puede ayudar. Y eso sucedió en ese momento. Fue el momento de quiebre. Ya no se pudo más. Señor, tú me has estado llamando y yo no he querido servirte. Al ver que el ministerio de mi abuelo, el ministerio de mi padre y ministerio de varios que son miembros de la familia, tíos, primos, hermanos, todos los que tienen un ministerio, lo que es el saltar obstáculos, el ser vencedores sobre cada situación en el ministerio. Pues yo tenía una plaza de federal, de profesor de educación primaria. Humildemente es una profesión que nos daba lo básico, lo más básico para vivir en aquellos años, me refiero, ¿verdad? Y entonces le dije, Señor, si tú me estás llamando, yo puedo renunciar a todo, pero te pido que tú le des la vida a mi esposa Leti, que le des la vida a mis hijos. Si tú sanas a mi esposa, si tú sanas a mis hijos, te prometo renunciar a todo para seguir tu camino, seguir tu palabra y servirte en lo que tú me pongas a trabajar en tu obra. Hermanos, tanto que Dios nos llamaba y pedimos tantas confirmaciones, ¿verdad? Pero Dios lo hizo. Al otro día ahí estaba la persona que iba a tomar mi lugar para seguir en ese trabajo de profesor de educación primaria. Hermanos, renunciamos a todo. Pero durante esos días, turnando de ir a atender a mi esposa y a mis hijos y seguir trabajando en lo secular, hermanos, estando en el salón de clase mientras los niños hacían su trabajo, su lección, ¿verdad? En el ejercicio de la escritura y en el ejercicio de la lectura, mientras todos los niños están callados leyendo sus libros y realizando su escritura, de pronto sentí la presencia de Dios. El Espíritu Santo me bautizó ahí en un salón de clases. Recuerdo esa comunidad, la Sabinita, Huichapan, Hidalgo. Ahí se hizo presente el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y empecé a derramar lágrimas. Lágrimas, hermanos, bebía mis lágrimas literalmente, porque mis lágrimas salían de mis ojos y corrían por mis mejillas. Toda esa cantidad de lágrimas, y bebía, caían sobre mi boca esas lágrimas, porque era una presencia poderosa del Espíritu Santo. Ahí lloré delante de Dios y le dije, Señor, mi esposa está enferma, mis hijos enfermos, hambrientos, sedientos, como dice el Salmo 107, sin hallar ciudad en donde vivir. Señor, extiende tu mano. Señor, ayúdame. Señor, extiende tu mano de misericordia, extiende tu mano de poder. Sana a mi esposa, sana a mis hijos, por favor. Amados hermanos, hermanos, ¿verdad? El Señor nos bautizó con su Espíritu ahí en un salón de clase. Lloramos, derramamos nuestra alma delante de Dios. El Señor me estaba llamando al ministerio, ¿verdad? Por último, pues Samuel vino nació muchos años después de la última de nuestras niñas en aquel tiempo. Samuel, pues también pasamos con él momentos muy difíciles en la cuestión de problemas de asma, ¿verdad? Y recuerdo que en una ocasión
entré al templo, el templo estaba cerrado, abrí el templo y llevaba yo en brazos a Samuel. Solo Samuel y yo, él era un bebé y él tenía muchos problemas de asma, ¿verdad? Pero vine hasta el templo, abrí el templo, me fui hasta el altar, el templo actual, tomé a Samuel en mis brazos, ahí lloré, ahí en el altar y le dije, Señor, recuerdo que mis lágrimas caían sobre mi niño Samuel en aquel entonces, y le dije, Señor, te dedico a Samuel, está enfermo de asma, eran días difíciles, pero lo dedico, lo entrego a ti, Señor, que tú hagas de lo que tú más te parezca. Era un bebé, pues menos de un año tal vez, ¿verdad? Y hermanos, hermano, la prueba más terrible que vivimos, hermanos, cuando Samuel creció a los 15, 16 años, fue trasplantado de un riñón. Mi esposa Leti donó un riñón a nuestro hijo Samuel. Hoy está aquí Samuel, voy a ponerlo en cámara. Aquí está Samuel. A ver, Sammy, da un saludo. Ahí está Sammy. Él fue trasplantado de un riñón, su mamá le dio el riñón, hermanos, y ahora pues ese es otro testimonio. Gracias, hermana. La hermana Esmeralda, pensé que me traía una torta, un sándwich, un cafecito. No, me traigo aquí los celulares. A ver, Samuelito, vamos, escriba su mensaje de texto porque estamos orando, vamos a estar orando, ¿verdad? Hermanos, así que entregamos a mi esposa, a mis hijas y a mi hijo en las manos de Dios. Enfermos, sedientos, hambrientos, sin hallar ciudad en donde vivir. Renunciamos al trabajo secular, a profesor de educación primaria, y empezamos a servir a Dios. Empezamos a predicar la palabra, empezamos a repartir folletos, a repartir Biblias, empezamos cantando en las iglesias con pistas. Me recuerdo que un hermano llegó a la iglesia, amados hermanos, llegó a la iglesia cuando mi papá estaba pastoreando y cantó con sus pistas, y al final cuando se fue me dijo, te voy a dejar mis pistas para que tú sigas cantando. Y empecé sirviendo a Dios cantando con pistas prestadas, hermanos, ¿verdad? Estos varones oraron por mí, por supuesto, también, ¿verdad? Y así sucedió, hermanos, ¿verdad? Grabamos cantos infantiles con mis hijas pequeñitas, ¿verdad? Y empezamos a servir a Dios. Viajamos por casi todos los estados de la República, desde el norte al sur. Viajábamos para Veracruz, para Oaxaca, para Tabasco, para Querétaro, el Estado de México, el Estado de Tlaxcala, el Estado de Puebla, el Estado de México, el Estado de Tamaulipas, el Estado de Nuevo León, el Estado de San Luis Potosí, la mayoría de los estados de la República Mexicana, con mi esposa, hermanos, y con mis hijas cuando eran pequeñas. Ellas cantaban alabanzas en las iglesias con cantos infantiles como La Lamparita y 3 veces oraba Daniel en el día, y todos esos cantos, hermanos, con mis hijas. ¿Sabe cuál era el alimento de mi familia? Viajábamos, hermanos, por noches. Cuando terminábamos de predicar, hermanos, viajábamos por horas desde Veracruz hasta Hidalgo. Y a veces que se nos reventaban las llantas, hermanos, de la camioneta que traíamos. Se nos reventaban las llantas. En ocasiones, ya llegando cerca de la casa, llegábamos a puro orín a la casa. El alimento, cuando no teníamos ni para gasolina en el ministerio, amados hermanos, compraba un paquete de galletas y un refresco. Ese era el alimento para mi esposa y mis hijas, ¿verdad? Eran pequeñas, ¿verdad? El ministerio al inicio era muy difícil, hermanos, ¿verdad? Por eso yo no quería servir a Dios, porque había visto cómo mi abuelo, cómo mi padre y cómo otros familiares servían al Señor, y había que pagar un precio, porque servir a Dios no es fácil. Servir a Dios no es fácil, pero servir a Dios, amado hermano, es un privilegio. Es un privilegio servir al Señor, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dijo Pablo, ¿verdad? Así que servir a Dios no es fácil. Por eso yo no quería servir a Dios, pero no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios utilizó y usó
procesos para mi vida en los que decidí renunciar a ser profesor de educación primaria, dejar los libros y entonces ahora tomar la palabra, tomar la Biblia y ahora predicar la palabra de Dios. El Señor nos ha permitido viajar por los estados de la República, estar pastoreando en la iglesia Monte Sinaí y atender muchas misiones que mi padre levantó, por lo que le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y visitar 8 países del mundo, 8 países donde hemos visitado llevando la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos con mi esposa Leti, con mis 4 hijos y ahora con los nietos que están aquí. Aquí traigo 3 hermanos, ¿verdad? Hermanos, predicando la palabra del Señor. 32 años de servicio de tiempo completo en la obra de Dios. Así que agradecemos a Dios, que es el que nos ha dado la vida. No sé si tenemos por ahí algunos mensajes de texto. Mi hijo Samuel va a leer algunos mensajes de texto y vamos a estar orando por su petición. Así que mi esposa está ahí abajo. Leti, te felicito por estos 32 años de ministerio que nos has apoyado, me has apoyado como ayuda idónea en el ministerio. A mis 4 hijos, Mayra Lucero, Itzel Yuraí, Azarel Viridiana, Samuel que está aquí, y ahora los nietos, como está aquí Iker conmigo, está Yael en la parte de afuera, Sharon, Paloma, Ever, Gamaliel, que están allá en Huichapan, Eliab, y me falta alguien, hijo. Creo que son todos, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. 32 años de servir al Señor de tiempo completo. Así que vamos a leer algunos mensajes de texto aquí conmigo, Samuel. Un mensaje de texto dice: hola, bendiciones, pedimos oración por la salud de la señora Ana Lilia Díaz Hernández, que sus pulmones reaccionen, posible intubación, pero creemos que Dios hace un milagro. En el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora por Ana Lilia, Señor, abre, Señor, por favor, esos bronquios, Señor, sana esos pulmones, Padre, en el nombre de Jesús, por Ana Lilia, Señor, tú eres la vida, Señor, tu palabra dice: yo soy la vida, tú eres la vida, tú eres, Señor, nuestra respiración, Padre. Señor, te pido por Ana Lilia, Padre, que ella sea restaurada en sus pulmones, en sus bronquios, en el nombre de Jesús de Nazaret. En este momento declaramos sanidad sobre Ana Lilia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo creo, Padre. Otro mensaje: hola, hermano pastor, bendiciones a usted y su linda familia. Inclúyame en su oración por mi vida espiritual, por mi salud física, por mi familia, mi trabajo diario en el taller Oscar Fitzi, taller eléctrico. Bendiciones a todos los brillaoyentes. Amén, hermano Oscar, ahí en su taller. Padre, oramos por nuestro hermano Oscar en el nombre maravilloso de Jesús. Tú conoces sus problemas, sus necesidades. Conoces, Señor, conoces todas sus peticiones aquí en el Fitzi. Nuestro hermano Oscar pide oración y yo creo que tú eres poderoso para hacerlo en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Seguimos con los mensajes. Hola, hermano, Dios le bendiga grandemente. Pido me apoye en oración por Eduardo. Tiene una fuerte infección en el estómago y se siente muy cansado. Que Dios obre conforme a su voluntad. Bendiciones y saludos. ¿Cómo se llama el hermano? Eduardo. Eduardo, en el nombre de Jesús, oramos por Eduardo, que tú, Señor, lo ayudes. Tú conoces sus dolencias, su necesidad, Señor, pero cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. Rodéalo, Señor, con murallas de protección alrededor de su vida, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, clamamos por ayuda en el nombre de Jesús. Bendiciones, pastor. Es un gusto poder escucharlo y escuchar ese testimonio tan impactante y poder ver gracia y la grandeza de nuestro Dios. Dios lo siga usando y llenando cada día más con su Santo Espíritu. Saludos y bendiciones a usted y su hermosa familia. Gloria a Dios por su vida, pastor. Soy la hermana Carmen, lo escucho en Pachuca y le pido por favor oración por el señor Sergio Marín. Está muy grave, tuvo un accidente y se encuentra grave. También por la bebé Ilse María. Nació prematura y tiene problemas en sus pulmones. Está internada. Gracias, pastor. Bendiciones a todos.
Padre, en el nombre de Jesús, por nuestra hermana Carmen y todas estas peticiones y necesidades desde Pachuca, Padre, extiende tu mano de poder hacia nuestra hermana Carmen y todas estas necesidades, bendito Dios. Tu mano bendita de poder esté con ella, Padre. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Gracias, porque yo sé que tú tienes todo bajo control, Señor. Otro mensaje dice, Dios le bendice, pastor, oración por mi vida, por mis jornaleros y empresa, que Dios supla toda necesidad espiritual y material, ya que llevamos días sin trabajo. Gracias, le doy la gloria a Dios, honra y poderoso Señor Jesucristo, Dios te bendice. ¿Quién es? No dice el nombre. Bueno, la terminación, ¿qué terminación es, hijo? 7330. 7330. Dios bendiga la terminación 7630 en el nombre. Joaquín Espinosa. Al hermano Joaquín. Padre, en el nombre de Jesús oramos por el hermano Joaquín Espinosa en este momento. Tú conoces sus problemas, sus necesidades, pero envía bendición sobre él en el nombre de Jesús. Suple para sus necesidades. Suple, Señor, lo que nuestro hermano necesita en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Dice orar por Adán, Ofelia y Luis. Están enfermos de gripa muy fuerte y tienen problemas del trabajo. Gracias. Ofelia y Luis. Oramos por Ofelia y Luis en el nombre... Adán, Ofelia y Luis. En el nombre de Jesús, por Adán, Ofelia y Luis. En el nombre de Jesús, oramos por ellos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Dios. Oramos aquí, nos ponemos de acuerdo en oración. En el nombre de Jesús. No sé si hay más mensajitos. Sí. Otro mensaje dice, hola, buenas tardes, Dios les bendiga, pido oración por mi salud. Tengo inflamación de colon y gastritis. Mi nombre es Leticia López de Pachuca. Gracias y saludos a usted y su linda familia. En el nombre de Jesús, por nuestra hermana Leticia de Pachuca, por ese problema en los intestinos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Dios bendiga al hermano Oscar Ángeles, oramos por usted. Hermana Ludin Valencia, también oramos por usted, hermana. Aquí dice otro mensaje, hola pastor, saludos, ore por mí, por mi familia, que estamos agripados, soy el hermano Jerónimo. Dice aquí que han estado orando por hermanos con COVID y ahora piden oración ellos por su salud. El hermano Jerónimo. Jerónimo dice. Bueno, si es el hermano Jerónimo, le mando un saludo. Oramos por nuestro hermano Jerónimo en el nombre de Jesús. Úsalo, síguelo usando, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Y oramos por el hermano Jerónimo y su familia en el nombre maravilloso de Jesús. Un último mensaje dice, bendecida mañana, pastor, pido oración por Jesús Martínez, niño de 2 años, por unos estudios de sangre por dolor de estómago, y por mi familia Hernández Martínez y Soto Hernández. Bendiciones, excelente día, pastor. Oramos por esta petición, claro que sí, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Hermanos, aquí los relojes avanzan muy rápido. El hermano Oscar pide oración porque siente débil. Oramos por la hermana Noemí Trejo, por su vida espiritual, claro que sí, hermana. Dios le bendiga y el Señor les guarde. Y así que saludos, se despide Iker. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Y Samuel también se despide. Dios le bendiga, Samuelito. Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga. Amén, hermana Esmeralda, gracias por apoyarnos aquí. El Señor les bendiga. Leti, Dios te bendiga.